Llamen al dueño inmediatamente. El grito de Susana atravesó el restaurante como un cuchillo. Todos los comensales giraron sus cabezas. Yo estaba sentada en mi mesa del rincón, con mi café a medio terminar, cuando mi nuera irrumpió en el salón principal. Venía del brazo de mi hijo Renato, rodeados de un grupo de amigos elegantes. Ella llevaba un vestido rojo sangre que gritaba lujo, joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal. Y entonces me vio. Su rostro se torció en una mueca de asco absoluto. ¿Qué diablos hace esta vieja aquí? Las palabras salieron de su boca como veneno, lo suficientemente alto para que medio restaurante la escuchara. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí. Mi suéter gris gastado, mis zapatos cómodos, mi cabello recogido en un moño simple. Yo era la mancha en su noche perfecta. Renato se acercó rápido, su rostro enrojecido. No de indignación por cómo me trataba su esposa. No. Estaba avergonzado de mí. Mamá, siseó entre dientes. ¿Qué haces en un lugar como este? Mira cómo vas vestida. Dios mío, esto es humillante. Mi propio hijo. Mi único hijo. Las palabras me golpearon el pecho, pero mantuve la compostura. Mis manos temblaron ligeramente sobre la taza de café, pero no dije nada. Susana ya estaba chasqueando los dedos hacia el personal, su voz subiendo de volumen. Necesito al gerente ahora. Esta mujer no pertenece aquí. Esto es un restaurante de categoría, no un refugio para indigentes. Sáquenla de aquí inmediatamente. Los murmullos llenaron el espacio. Parejas elegantes en mesas cercanas nos observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y desaprobación. Algunas mujeres me miraban con lástima, otras con desdén, como si mi sola presencia contaminara el aire refinado del lugar. Los amigos de Renato y Susana intentaban disimular risitas incómodas. Uno de ellos murmuró algo sobre gente que no sabe estar en su lugar. Renato se inclinó más cerca, su aliento caliente contra mi oído. Mamá, por favor. Estamos con inversores importantes. Nos va a arruinar todo. ¿No puedes simplemente irte? Hay comedores baratos en tu barrio. Ve allá. Inversores. Gente importante. Siempre era lo mismo. Yo nunca era suficiente para ellos. Nunca lo suficientemente elegante, lo suficientemente moderna, lo suficientemente valiosa. Susana seguía gesticulando dramáticamente, su voz alcanzando notas casi histéricas. Esto es inaceptable. Pagamos fortunas para cenar en un ambiente exclusivo y aparece esto. ¿Dónde está el dueño? Quiero hablar con el dueño ahora mismo. Señalaba hacia mí como si fuera basura que necesitaba ser sacada urgentemente. Sus amigas asentían, escandalizadas, murmurando entre ellas sobre el descaro de ciertas personas. Un mesero joven se acercó nervioso, tratando de calmar la situación. Susana lo interrumpió antes de que pudiera hablar. No quiero excusas. Quiero al gerente. Quiero al dueño. Alguien tiene que responder por esto. El pobre chico prácticamente corrió hacia las oficinas del fondo. Renato evitaba mi mirada completamente, concentrado en sonreír forzadamente a sus inversionistas, tratando de minimizar el incidente. Yo seguía allí, sentada, sintiendo como 66 años de vida se reducían a este momento de humillación absoluta. Mi propio hijo queriendo borrarme de su existencia. Los segundos se arrastraban como horas. Susana aprovechaba cada instante para agregar más leña al fuego. Es que no lo pueden creer, ¿verdad? Una viene a celebrar, a cerrar negocios importantes, y tiene que toparse con esta situación. Seguramente se coló sin reservación. O peor, alguien tuvo lástima y la dejó entrar. Sus amigas reían, esa risa cruel que conocen bien las mujeres que disfrutan pisoteando a otras. Una de ellas agregó, pobrecita, probablemente vio el lugar desde afuera y pensó que podía fingir pertenecer aquí. Las carcajadas subieron de volumen. Entonces apareció Enrique. El gerente del restaurante caminó hacia nosotros con esa elegancia tranquila que lo caracterizaba. Traje impecable, postura erguida, una sonrisa profesional que no revelaba nada. Susana se lanzó sobre él inmediatamente. Finalmente. Necesito que saque a esta mujer de aquí inmediatamente. Está arruinando la experiencia de todos. Mire cómo va vestida.
Esto es vergonzoso para su establecimiento. Enrique la escuchó en silencio, asintiendo levemente, su expresión completamente neutral. Luego sus ojos se posaron en mí. Durante un segundo, algo brilló en su mirada. Algo que Susana no captó porque estaba demasiado ocupada disfrutando su momento de poder. Renato se sumó, su voz tratando de sonar autoritaria. Mire, no queremos hacer un escándalo mayor. Solo, resuélvalo discretamente. Llévela a la salida por la cocina si es necesario. Por la cocina. Como si fuera basura que no merecía ni usar la puerta principal. Enrique respiró profundo. Luego, con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria de Susana, se giró completamente hacia mí. Sus siguientes palabras cayeron como bombas en el silencio expectante del restaurante. Señora propietaria, ¿cómo desea proceder con estos clientes? Propietaria. La palabra flotó en el aire denso. Vi cómo la expresión de Susana se congelaba. Como los ojos de Renato se abrían con confusión. Como los murmullos cesaban abruptamente. Enrique esperaba mi respuesta con respeto absoluto, sus manos cruzadas al frente, su postura reverente. Yo seguía sin mover un músculo, mi café ahora frío entre mis dedos temblorosos. 66 años. 5 años de viudez. Toda una vida construyendo algo que mis propios hijos desconocían. Y ahí estaba, en mi restaurante, siendo tratada como un estorbo por la familia que lo di todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Propietaria. Esa palabra seguía resonando en el aire como el eco de una campana. Vi cómo Susana parpadeaba, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Renato había palidecido 3 tonos, su mano aferrando el respaldo de una silla cercana como si necesitara apoyo físico. Los inversionistas intercambiaban miradas confundidas. Las amigas de Susana habían dejado de reír. Enrique seguía allí, de pie junto a mi mesa, esperando mis instrucciones con esa lealtad que solo da años de trabajo conjunto y respeto mutuo. Pero yo aún no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de un puño. Porque este momento, esta humillación pública a manos de mi propia sangre, era simplemente la culminación de 5 años de desprecio acumulado. 5 años atrás, cuando perdí a mi esposo, perdí también mi identidad a ojos de mi hijo. Roberto había sido mi compañero durante 42 años. Juntos construimos todo desde cero. Llegamos a esta ciudad sin nada más que sueños y manos dispuestas a trabajar. Él cocinaba, yo administraba. Nuestro primer restaurante era apenas un local pequeño en un barrio olvidado. Trabajábamos 16 horas diarias. Renato creció entre mesas y cocinas, haciendo tareas entre el aroma de especias y el ruido de platos. Pero él nunca valoró eso. Para él, éramos simplemente gente de restaurante. Gente de servicio. Nada glamoroso. Nada de qué presumir con sus amigos de universidad privada. Cuando Roberto murió de un infarto fulminante, yo quedé destrozada. Pero también quedé con algo que Renato jamás supo, una cadena de 7 restaurantes elegantes distribuidos por toda la ciudad. Lo que comenzó como aquel local humilde se había transformado en un imperio gastronómico valuado en varios millones de dólares. Roberto y yo habíamos trabajado en silencio, reinvirtiendo cada ganancia, expandiéndonos estratégicamente. Nunca alardeamos. Nunca vivimos en mansiones. Seguíamos en nuestra casa modesta del barrio donde comenzamos. Seguíamos vistiendo con sencillez. El dinero estaba en los negocios, en propiedades, en inversiones. No en apariencias. Después del funeral, Renato apareció con Susana. Ya llevaban 2 años casados para entonces, pero en el velorio fue la primera vez que ella me mostró su verdadero rostro. Mientras yo lloraba junto al ataúd de mi esposo, la escuché murmurar a una amiga: «Pobre Renato. Ahora va a tener que cargar con la vieja. Seguro no tiene ni para mantenerse». Esas palabras me atravesaron, pero estaba demasiado sumida en el dolor para confrontarla. Renato no dijo nada. No la defendió ni la contradijo. Simplemente asintió con resignación, como si yo fuera efectivamente una carga que ahora le tocaba soportar. Los meses siguientes fueron reveladores. Renato comenzó a visitarme solo cuando necesitaba dinero. «Mamá, tengo gastos. El departamento, el auto, Susana quiere redecorar». Yo le daba. Siempre le daba. $500 aquí,
Mila ya. Él nunca preguntaba de dónde salía ese dinero. Asumía que eran ahorros de mi esposo, pensión de viuda, algo pequeño que eventualmente se agotaría. Nunca le conté sobre los restaurantes. No sé por qué. Tal vez intuía que ese conocimiento cambiaría algo fundamental en nuestra relación. Tal vez quería proteger lo último que me quedaba de Roberto. Tal vez, en el fondo, ya sabía que mi hijo no me amaba por quien era, sino por lo que podía obtener. Susana empeoró todo. Ella venía de familia con dinero, o al menos eso presumía constantemente. Su padre tenía negocios, su madre organizaba eventos benéficos. Ella había estudiado en colegios caros, viajado por Europa. Para ella, yo era la suegra vergonzosa, la viuda pobre del barrio humilde. En reuniones familiares, me presentaba con desdén. Ella es Marlene, la mamá de Renato. Vive en el viejo barrio donde tenían su negocito de comidas. Negocio. En diminutivo. Como si 40 años de trabajo no valieran nada. Como si el sudor de Roberto no mereciera respeto. Hace 2 años nació mi nieto. Elías. Mi único nieto. Cuando Susana estaba embarazada, yo tejí mantitas, compré ropa, preparé todo con ilusión de abuela primeriza. El día del parto, esperé 12 horas en el hospital. Cuando finalmente me dejaron entrar, Susana me miró con fastidio. Solo 15 minutos. Estoy cansada y tenemos visitas importantes después. 15 minutos con mi nieto. Eso fue todo. Las semanas siguientes intenté visitarlos. Llevaba comida casera, regalos modestos. Susana siempre tenía excusas. Estamos ocupados. El bebé está durmiendo. Tenemos pediatra. Mejor otro día. Otro día que nunca llegaba. Renato dejó de contestar mis llamadas. Los mensajes quedaban sin respuesta. Yo insistía porque el dolor de no ver a mi nieto me carcomía por dentro. Hasta que un día, hace 6 meses, me presenté sin avisar en su departamento. Toqué el timbre repetidamente. Susana abrió la puerta con furia en los ojos. ¿Qué parte de "estamos ocupados" no entiendes? Ya basta, Marlene. Estás siendo invasiva. Desesperada. Patética. La puerta se cerró en mi cara. Escuché a Elías llorar adentro. Mi nieto. Y yo afuera, como una extraña indeseada. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Llamé a Griselda, mi amiga de toda la vida. Ella conocía toda la verdad. Sabía de los restaurantes, las propiedades, todo. Marlene, me dijo con voz firme, tienes que dejar de permitir esto. Eres una mujer poderosa. Deja de arrastrarte por migajas de afecto. Pero yo no podía. Era mi hijo. Mi única familia. Seguí dando dinero cuando pedía. Seguí tragándome el orgullo cada vez que Susana me humillaba. Seguí aceptando ser invisible porque tenía miedo de perderlos completamente. Miedo de quedar absolutamente sola en este mundo. Hace 3 meses, Renato me llamó. Primera vez en semanas. Mi corazón saltó de esperanza. Mamá, necesito verte. Pensé que finalmente querían reconciliarse. Preparé mi mejor comida, arreglé la casa. Llegó solo, sin Susana, sin Elías. Se sentó en mi pequeña sala, mirando alrededor con ese gesto de superioridad que había perfeccionado. Mamá, necesito $5,000. Es urgente. Tengo inversiones. Lo miré realmente por primera vez en meses. Mi hijo, 38 años. Traje caro, reloj que costaba más que mi auto. Y venía a pedirle dinero a su madre pobre. ¿Inversiones?, pregunté suavemente. Sí. Negocios. No entenderías. Solo, ¿tienes o no? Le di el dinero, sacado de mi cuenta personal, donde guardaba efectivo para gastos diarios. Él tomó el sobre, ni siquiera lo contó, y se fue sin siquiera tomar el café que le había preparado. Sin preguntarme cómo estaba. Sin un abrazo. Sin nada. Esa noche, Griselda me llamó alterada. Marlene, necesitas saber algo. Mi sobrina trabaja en relaciones públicas. Vio a Renato y Susana en un evento corporativo. Están presumiendo que van a abrir su propio restaurante de lujo. Que tienen inversionistas.
que será el lugar más exclusivo de la ciudad. Mi sangre se heló. Mi dinero. Mis $5,000. Mis años de ayuda silenciosa. Todo para financiar un sueño que me excluía completamente. Un restaurante que competiría con los míos, construido con mi propio dinero, sin siquiera saber que yo era su competencia. Fue entonces cuando decidí algo. No iba a decir nada todavía. Iba a observar. Iba a ver hasta dónde llegaba su desprecio. Hasta dónde estaban dispuestos a hundirme antes de revelarles la verdad. Seguí mi vida simple, visitando mis restaurantes discretamente, reuniéndome con Enrique y mis otros gerentes en oficinas privadas. Seguí vistiendo mi ropa modesta, viviendo en mi casa humilde. Pero por dentro, algo había cambiado. El dolor se estaba transformando en algo más frío, más duro, más definitivo. Y entonces llegó esta noche. Esta cena que iba a ser tranquila. Este momento donde mi propia familia me arrastraba por el suelo frente a extraños. Y la pregunta de Enrique seguía flotando en el aire, esperando mi respuesta. Levanté la mirada lentamente hacia Enrique. Vi la preocupación genuina en sus ojos, la lealtad de años trabajando juntos. Pero también vi algo más. Estaba esperando que finalmente me defendiera, que pusiera límites, que dejara de permitir que me pisotearan. Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Enrique, por favor, déjalos cenar tranquilos. Yo ya terminaba. Me puse de pie, mis piernas temblando ligeramente. Tomé mi bolso gastado, evitando las miradas de todos. Enrique frunció el ceño, claramente decepcionado por mi respuesta, pero asintió con profesionalismo. Pasé junto a Renato sin mirarlo. Junto a Susana, que ahora parecía confundida y vagamente triunfante al mismo tiempo. Salí del restaurante con la cabeza gacha, sintiendo el peso de decenas de ojos clavados en mi espalda. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó el rostro. Y entonces, finalmente, las lágrimas vinieron. No fue la primera vez que me humillaban. Dios sabe que no. Esta era simplemente la gota que derramó un vaso que llevaba años llenándose silenciosamente. Recordé aquella Navidad, hace año y medio. Susana organizó una cena familiar en su departamento. Me invitó, pero con condiciones. Marlene, por favor, trata de verte presentable. Vendrán los padres de Renato. Quiero decir, vendré mi familia también. No queremos que piensen que somos... Bueno, ya sabes, ¿qué no quería? ¿Que pensaran que su marido venía de gente trabajadora? ¿Que su suegra no usaba ropa de diseñador? Llegué a esa cena con un suéter verde que había comprado especialmente para la ocasión. No era caro, pero era nuevo y me quedaba bien. Llevaba un pastel que había horneado yo misma, receta de mi abuela. Toqué la puerta con el corazón lleno de esperanza. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez podríamos ser familia de verdad. Susana abrió, me miró de arriba abajo, y su sonrisa se tensó. «Oh, viniste». Como si mi presencia fuera una sorpresa desagradable cuando ella misma me había invitado. Me hizo pasar, pero no al comedor principal donde estaban todos. Me llevó a la cocina. «Puedes dejar el pastel aquí. Mejor espera un momento antes de salir. Todavía no llegan todos». Me quedé en esa cocina como una empleada esperando órdenes. Escuchaba las risas del comedor, las conversaciones animadas. Los padres de Susana habían llegado, su hermana, amigos cercanos. Pasaron 20 minutos. 30. Finalmente salí por mi cuenta. Cuando entré al comedor, la conversación se detuvo abruptamente. Susana prácticamente saltó de su silla. «Marlene, qué bueno que saliste. Mira, te presentó a todos». Lo hizo con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. Ella es la mamá de Renato. Vive en el lado norte. Tiene una casita muy acogedora. Casita. Acogedora. Códigos para pobre insignificante. La madre de Susana, una mujer con demasiado botox y joyas excesivas, me miró como se mira a un insecto. Ah, qué lindo. ¿Y a qué se dedicaba su esposo? Tiempo pasado. Como si Roberto no mereciera ni ser recordado. Teníamos restaurantes, dije simplemente. Susana se apresuró a interrumpir. Un restaurante pequeño. Ya sabes,
Comida casera, nada elegante. Ya no existe. Mentira. Ella no sabía nada, pero me hacía parecer aún más insignificante. El resto de la cena fue tortura. Me sentaron en la punta de la mesa, lo más lejos posible del centro de atención. Nadie me dirigía la palabra. Cuando intentaba contribuir a alguna conversación, Susana cambiaba de tema abruptamente. Mi pastel nunca salió de la cocina. A la hora del postre, sirvió uno comprado en una pastelería cara, presentándolo como si fuera el único postre de la noche. Cuando me despedí, Renato ni siquiera se levantó de su silla. Chao, mamá. Maneja con cuidado. Eso fue todo. Llegué a mi casa y tiré mi pastel a la basura. Lloré sobre el fregadero, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. En qué momento me había convertido en un estorbo vergonzoso en lugar de la madre que lo dio todo por él. Esa noche llamé a Griselda sollozando. Ella vino a mi casa, me abrazó, me dejó llorar en su hombro. Marlene, ya basta. Tienes que ponerles un alto. ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? Pero yo no podía. Seguía aferrada a la esperanza de que cambiarían. De que algún día Renato recordaría quién lo crió. Quien lo amó incondicionalmente. Luego vino el cumpleaños de Elías. Mi nieto cumplía 1 año. Susana publicó en redes sociales una fiesta elaborada, decoraciones temáticas, mesa de postres profesional, animadores, docenas de invitados. Yo no estaba invitada. Ni siquiera sabía de la fiesta hasta que vi las fotos online. Mi nieto, soplando su primera velita, rodeado de extraños. Y yo, su abuela, excluida completamente. Le mandé un mensaje a Renato. Vi las fotos del cumpleaños de Elías. Se veía hermoso. Hubiera querido estar ahí. Su respuesta llegó 3 horas después. Era una fiesta pequeña, mamá. Solo familia cercana. Familia cercana. Yo no era familia cercana. Esas palabras me rompieron algo adentro que ya no pudo repararse. 2 semanas después, llegaron a mi casa sin avisar. Era sábado por la mañana. Yo estaba en pijama, mi casa desordenada. Abrí la puerta sorprendida. Renato entró sin saludar, mirando alrededor con desaprobación. Mamá, necesitamos hablar de algo importante. Susana lo seguía, cargando a Elías. Mi corazón dio un salto al ver a mi nieto. Extendí los brazos instintivamente. Susana se alejó, protegiendo al bebé como si yo fuera peligrosa. No, está con sueño. Se sentaron en mi sofá viejo. Renato fue directo al punto. Mamá, Susana y yo hemos estado hablando. Necesitamos que entiendas algo. Tenemos una vida ocupada. Responsabilidades. Un hijo. No podemos estar preocupándonos constantemente por ti. Preocupándose. Como si alguna vez lo hubieran hecho. No entiendo, dije, mi voz apenas un susurro. Susana suspiró dramáticamente. Marlene, eres mayor. Vives sola. Eventualmente vas a necesitar ayuda, cuidados. Queremos dejarte claro que no podemos ser responsables de eso. Deberías empezar a mirar residencias. Lugares donde haya gente de tu edad. Profesionales que te atiendan. Me estaban planificando el asilo. Tenía 64 años en ese momento. Estaba perfectamente saludable. Activa. Pero para ellos, yo ya era un problema futuro que querían solucionar anticipadamente. Yo estoy bien, logré decir. No necesito ayuda. Renato negó con la cabeza. Mamá, sé realista. Esta casa se está cayendo a pedazos. Tu auto tiene 15 años. Apenas tienes para vivir. No podemos estar subsidiándote eternamente. Subsidiándome. Yo, que le había dado miles de dólares a lo largo de los años. Yo, que tenía más dinero del que él jamás tendría. Pero seguía callada. Seguía protegiendo mi secreto como si fuera lo único que me quedaba de dignidad. Susana agregó, con falsa dulzura. Además, cuando tú, ya sabes, faltes, hay que pensar en cosas prácticas. Esta casa, tus cosas. No queremos que Renato tenga que lidiar con un desastre legal. Estaban planeando mi muerte. Discutiendo mi herencia frente a mí como si yo ya fuera un fantasma. De hecho, continuó Susana,
Sería bueno que nos dieras una copia de tu testamento, para tener todo en orden. Evitar sorpresas. Renato asintió. Es lo lógico, mamá. Somos tu única familia. Elías es tu único nieto. Eventualmente todo lo tuyo será nuestro de todas formas. Mejor tenerlo claro desde ahora. Los miré a ambos. A mi hijo, con su expresión de impaciencia. A mi nuera, con su sonrisa calculadora. A mi nieto, que no sabía quién era yo. Y algo dentro de mí se endureció definitivamente. Voy a pensarlo, dije finalmente. Renato frunció el ceño. No hay mucho que pensar, mamá. Pero no insistió. Se fueron rápido, dejándome en mi casa con un silencio que pesaba como plomo. Esa tarde llamé a mi abogado. Necesito actualizar mi testamento. Y quiero que sea absolutamente hermético. Durante las semanas siguientes, reestructuré todo. Mis restaurantes, mis propiedades, mis cuentas bancarias. Creé fideicomisos para empleados leales. Designé donaciones a organizaciones benéficas. Para Renato, decidí dejarle exactamente lo que él pensaba que yo tenía. Mi casa modesta y $10,000 en una cuenta de ahorros. El resto, los millones que él desconocía, irían a gente que realmente valoraba lo que Roberto y yo construimos. Pero todavía no le dije nada. Todavía esperaba, en algún rincón tonto de mi corazón, que despertara, que recordara, que volviera a ser el niño que me abrazaba y me decía te amo, mamá. Seguí contestando cuando llamaba pidiendo dinero. Seguí tragándome las humillaciones. Seguí siendo la madre invisible que él necesitaba solo cuando le convenía. Hasta esta noche. Hasta que me echó de mi propio restaurante como si fuera basura. Caminé hacia mi auto estacionado 2 cuadras abajo. El mismo auto viejo que Renato criticaba. Las lágrimas nublaban mi visión. Mi teléfono sonó. Era Griselda. ¿Dónde estás? Enrique me llamó. Me contó todo. Su voz temblaba de furia. Marlene, ya basta. Deja de protegerlos. Deja de esconderte. Es hora de que sepan quién eres realmente. No puedo, le dije a Griselda, mi voz quebrándose. Son mi familia. Es mi hijo. Escuché su suspiro de frustración al otro lado de la línea. Marlene, escúchame bien. La familia no te trata así. La familia no te humilla públicamente. La familia no te usa como cajero automático mientras te escupe a la cara. Tenía razón. Lo sabía. Pero el corazón de madre no entiende de lógica. Dame tiempo, supliqué. Solo, dame un poco más de tiempo. Griselda guardó silencio por un momento largo. Luego, con voz más suave, dijo, está bien. Pero prométeme que cuando llegue el momento de defenderte, lo harás. Prométeme que no vas a dejar que te destruyan. Se lo prometí, aunque no sabía si podría cumplirlo. Conduje a casa con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas, sintiendo que cada kilómetro me alejaba no solo del restaurante, sino de los últimos vestigios de esperanza que me quedaban. Los días siguientes fueron extraños. Renato no llamó. Ni para disculparse, ni para explicar, ni siquiera para pedir más dinero. Nada. Era como si esa noche en el restaurante nunca hubiera ocurrido. Como si echarme públicamente fuera algo tan normal que ni siquiera merecía conversación posterior. Yo seguía con mi rutina. Visitar mis otros restaurantes discretamente, revisar reportes financieros, reunirme con gerentes en oficinas privadas donde nadie me veía. Por fuera, seguía siendo Marlene la viuda simple. Por dentro, me sentía como un edificio con grietas cada vez más profundas, a punto de colapsar. Una tarde, 2 semanas después del incidente, Griselda llegó a mi casa con información. Se sentó frente a mí en mi pequeña sala, su rostro grave. Necesitas saber algo. Mi sobrina, la de Relaciones Públicas, me contó más detalles. Mi estómago se apretó. Renato y Susana están en problemas financieros serios. Graves. Me incliné hacia adelante, mi corazón acelerándose. ¿Qué tipo de problemas? Griselda sacó su teléfono, mostrándome capturas de pantalla. Han acumulado deudas por más de $200,000. Tarjetas de crédito al máximo. Préstamos personales.
Todo para mantener ese estilo de vida que presumen en redes sociales. $200,000. La cifra me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo es posible? Griselda continuó, su voz dura. Viajes a Europa que publican en Instagram. Ese departamento en la zona exclusiva que cuesta $4,000 mensuales de renta. El auto deportivo de Renato. La ropa de diseñador de Susana. Las fiestas elaboradas. Todo es fachada. Marlen. Todo es deuda. Están quebrados. Me recosté en el sofá, procesando la información. Todo este tiempo, mientras me trataban como limosnera, ellos estaban hundiéndose financieramente. Toda esa arrogancia, ese desprecio, construido sobre una montaña de mentiras y crédito. Hay más, agregó Griselda, y su tono se volvió aún más sombrío. El plan del restaurante es real. Pero no tienen capital. Están desesperados por conseguir inversionistas. Por eso ese día estaban en tu restaurante con esa gente. Eran inversionistas potenciales que Susana estaba tratando de impresionar. Todo cobraba sentido ahora. La histeria exagerada. La necesidad de expulsarme. Yo arruinaba su imagen cuidadosamente construida de pareja exitosa y sofisticada. Una suegra pobre no encajaba en la narrativa que estaban vendiendo. Pero aquí está lo peor, Griselda vaciló, como si le doliera decir las siguientes palabras. Mi sobrina escuchó a Susana hablar con una amiga. Dijo que cuando tú murieras, iban a vender tu casa inmediatamente. Que con esa plata podrían pagar algunas deudas y tal vez conseguir el enganche para el restaurante. Mi casa. La casa donde viví 40 años con Roberto. Donde criamos a Renato. Donde cada rincón guardaba recuerdos de una vida de amor y trabajo. Para ellos era solo una transacción comercial pendiente. Solo estaban esperando que yo muriera para poder cobrar. Susana dijo textualmente, ojalá se apure. Esa casa está en una zona que se está revalorizando. Podríamos sacar fácil $300,000. Griselda me tomó la mano, sus ojos llenos de lágrimas. Marlen, están especulando con tu muerte. Planeando tu funeral antes de que siquiera estés enferma. Me levanté, caminé hacia la ventana, mirando mi pequeño jardín donde Roberto solía plantar tomates. 66 años. Estadísticamente, me quedaban quizás 15 o 20 años más de vida. Pero para mi hijo, eso era demasiado tiempo de espera. Yo era más valiosa muerta que viva. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Griselda suavemente. Me giré hacia ella, y por primera vez en semanas, sentí algo diferente al dolor. Sentí determinación. Voy a observar. Voy a ver exactamente hasta dónde son capaces de llegar. Y cuando llegue el momento correcto, voy a enseñarles una lección que nunca olvidarán. Las siguientes semanas fueron reveladoras. Contraté discretamente a un investigador privado. No porque quisiera espiar a mi hijo, sino porque necesitaba saber toda la verdad. Los reportes llegaban semanalmente, cada uno más perturbador que el anterior. Renato había mentido en múltiples solicitudes de préstamo, inflando sus ingresos. Susana había empeñado joyas que luego reportó como robadas para cobrar el seguro. Habían tomado prestado dinero de amigos con promesas de retornos de inversión que nunca pensaban cumplir. La lista de personas estafadas o engañadas por ellos crecía constantemente. Pero lo que más me dolió fue descubrir algo sobre Elías. Mi nieto estaba siendo usado. Susana lo llevaba a eventos de caridad, tomaba fotos con él, las publicaba con mensajes emotivos sobre dar a quienes menos tienen. Luego recibía donaciones de seguidores que pensaban que ella realmente ayudaba a organizaciones benéficas. El dinero iba directo a su cuenta personal. Estaba usando la inocencia de su propio hijo para estafar gente bondadosa. Mi nieto de 2 años, convertido en herramienta para fraude emocional. Esa información me cambió a algo fundamental. Ya no era solo sobre mí. Era sobre justicia. Era sobre detener a 2 personas que claramente no tenían límites morales. Comencé a moverme silenciosamente. Primero, hablé con mis abogados sobre proteger mis activos completamente. Luego, discretamente, comencé a investigar a los supuestos inversionistas que Renato y Susana estaban cortejando. Resultó que algunos eran gente decente que estaba siendo engañada con proyecciones financieras falsas y promesas imposibles. Consideré contactarlos.
advertirles. Pero Griselda me detuvo. Todavía no. Necesitas el momento perfecto. El momento donde el impacto sea máximo. Mientras tanto, Renato finalmente me llamó. Habían pasado 3 semanas desde el incidente del restaurante. Su voz sonaba tensa. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Mi corazón, ese tonto órgano que seguía queriendo creer en milagros, saltó. ¿Estás bien? Elías está bien. Hubo una pausa. Sí, todos estamos bien. Solo, necesito verte. ¿Puedo pasar mañana? Acepté, por supuesto. Preparé su comida favorita. Limpié la casa. Una parte de mí todavía esperaba que viniera a disculparse. Que reconociera lo que había hecho. Que dijera esas palabras mágicas. Lo siento, mamá. Llegó puntual, pero solo. Sin Susana, sin Elías. Se sentó en el mismo lugar donde semanas atrás me había dicho que yo era una carga. Esta vez, su lenguaje corporal era diferente. Nervioso. Inquieto. Mamá, necesito tu ayuda. No, ¿cómo estás? No, perdón por lo del restaurante. Solo necesito. ¿Qué pasa, hijo? Él se frotó la cara, un gesto de estrés. Tengo problemas de liquidez temporal. Unos $15,000. Es para una oportunidad de inversión que no puedo dejar pasar. Te los devuelvo en 3 meses, con intereses si quieres. $15,000. 3 veces más de lo que jamás me había pedido. Es mucho dinero, Renato. Él se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo ese tono manipulador que ahora reconocía tan bien. Mamá, es una oportunidad única. Voy a triplicar esa inversión. Podría finalmente darte una vida mejor. Sacarte de esta casa. Llevarte a un lugar más cómodo. Llevarte. Como si fuera un paquete que necesitaba ser reubicado. ¿Y si no tengo esa cantidad? Su expresión se endureció. Mamá, sé que tienes ahorros. Papá era precavido. Debe haber algo. Puedes sacar un préstamo sobre la casa si es necesario. Sobre mi casa. Quería que hipotecara mi hogar para darle dinero que jamás me devolvería. Déjame pensarlo, dije finalmente. Su rostro se contorsionó en frustración. No hay tiempo para pensar. Necesito el dinero esta semana. Máximo en 3 días. Se levantó, paseándose por la sala como animal enjaulado. Siempre haces esto. Siempre complicas las cosas. Solo dime que sí. Es simple. Lo miré realmente. Mi hijo. El bebé que amamanté. El niño que curé cuando estaba enfermo. El adolescente cuyos sueños apoyé incondicionalmente. Y no encontré nada de ese niño en el hombre frente a mí. Necesito pensarlo, repetí. Más firme esta vez. Él explotó. Por Dios, mamá. ¿Qué tienes que pensar? Soy tu hijo. Tu única familia. ¿Acaso no confías en mí? La ironía era tan brutal que casi río. Te daré una respuesta en 3 días, dije con calma que no sentía. Él bufó, tomó su chaqueta. Bien. Pero no me hagas rogarte. No tengo tiempo para dramas. Se fue dando un portazo. Me quedé sentada en mi sala vacía, con la comida que había preparado intacta en la cocina. Y tomé una decisión. Era hora de dejar de ser víctima. Era hora de que Renato y Susana enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Llamé a Enrique. Necesito tu ayuda para organizar algo. Algo que cambiará todo. Su respuesta fue inmediata. Lo que necesites, señora Marlene. Lo que sea. El plan comenzaba a tomar forma. Y esta vez, yo no iba a retroceder. Durante los siguientes 3 días, trabajé en silencio. Enrique y yo nos reunimos en la oficina administrativa de mi restaurante principal, el que Roberto y yo habíamos diseñado juntos hace 20 años. Era nuestro orgullo, el más elegante de toda la cadena. Paredes de cristal con vista a la ciudad, cocina de vanguardia, carta de vinos que competía con los mejores establecimientos europeos. Y nadie, absolutamente nadie en mi familia, sabía que era mío. Señora Marlene, dijo Enrique, sentándose frente a mí con una carpeta llena de documentos, necesito que me explique exactamente qué quiere lograr.
porque puedo organizar lo que me pida, pero tengo que entender el objetivo final. Me recosté en la silla de cuero, la misma donde Roberto se sentaba a revisar menús y cuentas. Quiero que Renato y Susana vean quién soy realmente, pero no de manera privada. Necesito que sea público, irreversible. Necesito que el golpe sea tan fuerte que no pueda negarlo ni minimizarlo después. Enrique asintió lentamente. ¿Estás segura? Una vez que se revele su identidad, todo cambiará. No solo con ellos, con toda su vida. Lo pensé por un momento. Mi vida tranquila, mi anonimato cómodo, todo eso desaparecería. ¿Pero qué sentido tenía esa tranquilidad si venía acompañada de humillación constante? Estoy segura, dije finalmente. Es hora de que mi hijo aprenda que el respeto no es opcional. Enrique abrió la carpeta, mostrándome calendarios y listas. Según mis contactos, Renato y Susana han programado una cena crucial para este viernes. Van a traer a sus inversionistas potenciales aquí, a este restaurante específicamente. Es su última oportunidad de conseguir el capital que necesitan. Si no lo logran, su plan del restaurante se desmorona. Perfecto. Era demasiado perfecto. ¿Cómo conseguiste esa información? Enrique sonrió levemente. Susana hizo la reservación hace 2 semanas. Para 8 personas. Pidió la mesa principal, la que está en el centro del salón. Quiere que todos vean su reunión. Quiere hacer un espectáculo de éxito. Por supuesto que sí. Todo con Susana era performance. Todo era fachada. Entonces aquí está mi plan, dije, inclinándome hacia adelante. Yo voy a estar aquí esa noche. En mi mesa habitual del rincón. Vestida como siempre. Simple. Invisible. Voy a dejar que todo se desarrolle naturalmente. Enrique frunció el ceño. ¿Y si vuelven a intentar echarla? Si se repite lo de hace 3 semanas. Sonreí, y fue una sonrisa que no tenía nada de cálida. Eso espero. Que intenten echarme frente a sus inversionistas. Que me humillen una vez más. Y entonces, solo entonces, tú vas a revelar exactamente quién soy. Pero no con palabras simples. Quiero que traigas los documentos de propiedad. Los registros comerciales. Las escrituras. Quiero evidencia física que no puedan refutar. Enrique me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Señora Marlene, esto va a destruirlos. Especialmente frente a gente con la que están tratando de hacer negocios. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Madre al fin y al cabo. Pero la apreté, la guardé en algún lugar profundo. Ellos me destruyeron primero. Cada día, con cada desprecio, con cada humillación. Me destruyeron lentamente, pensando que yo era demasiado débil o demasiado tonta para darme cuenta. Es momento de que enfrenten consecuencias reales. Pasamos las siguientes horas refinando cada detalle. Enrique contactaría discretamente a algunos de los inversionistas, no para revelar nada, sino para asegurarse de que realmente asistieran. Yo coordinaría con mis abogados para tener copias certificadas de todos los documentos relevantes. El miércoles, Renato volvió a llamar. Su voz sonaba desesperada. Mamá, ya pasaron los 3 días. ¿Tienes el dinero? Respiré profundo. No. Renato, no voy a darte $15,000. Silencio. Luego, su voz se volvió peligrosamente baja. ¿Me estás diciendo que no? Era la primera vez en mi vida que le negaba dinero directamente. Así es. No puedo darte esa cantidad. Escuché su respiración acelerada. No puedes o no quieres. Hay una diferencia. Su tono era acusatorio, furioso. Mamá, te he pedido muy poco a lo largo de los años. Nunca te he exigido nada. Y la única vez que realmente necesito algo importante, me das la espalda. Muy poco. Años de miles de dólares en préstamos que nunca devolvió. Años de ser su alcancía personal. Y él lo llamaba muy poco. Mi decisión es final, Renato. Explotó. Esto es increíble. Eres mi madre. Se supone que debes apoyarme. Pero siempre has sido así, egoísta, pensando solo en ti. Papá era el generoso.
Tú solo guardas y acumulas como una avara. Avara. Yo, que había dado cada centavo que me pidió. Yo, que habría dado mi vida por él sin dudarlo. Lo siento que lo veas así, dije, mi voz temblando pero firme. Renato, si realmente necesitas ayuda, podemos hablar de otras opciones. Puedo ayudarte a hacer un presupuesto, a consolidar deudas. No necesito tus consejos de pobre, me interrumpió con veneno. Necesitaba ese dinero. Y me fallaste. Como siempre. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como las últimas hebras de esperanza se rompían definitivamente. Llamé a Griselda, mi voz apenas un susurro. Lo hice. Le dije que no. Ella exhaló con alivio. Bien. Marlene, estoy orgullosa de ti. Sé que fue difícil. Difícil no alcanzaba a describir el dolor que sentía. Era como amputarme una parte del alma. Pero era necesario. El viernes es el día, le dije. El día que todo cambia. Griselda prometió estar cerca, en caso de que la necesitara. Los días siguientes los pasé en una calma extraña. Sabía que se avecinaba una tormenta, pero por primera vez en años, yo era quien la controlaba. El viernes llegó nublado y frío. Me vestí con mi ropa habitual, pantalones grises, suéter color crema, zapatos cómodos. Nada especial. Me miré al espejo antes de salir. 66 años mirándome de vuelta. Arrugas alrededor de los ojos. Cabello con más plata que castaño. Manos marcadas por décadas de trabajo. Esta era yo. Marlene. No la empresaria poderosa. No la dueña de un imperio gastronómico. Solo yo. Y finalmente, después de años de esconderme, iba a dejar que ambas versiones se fusionaran. Conduje hacia el restaurante con el corazón latiendo fuerte. Llegué temprano. A las 7. La reservación de Renato era para las 8:30. Enrique me recibió en la entrada privada. Todo está listo, señora. Los documentos están en mi oficina. El personal clave sabe qué hacer cuando dé la señal. Asentí, sin confiar en mi voz. Me llevó a mi mesa habitual, esa esquina tranquila desde donde podía ver todo el restaurante sin ser el centro de atención. Pedí solo un té. No podía comer. Mi estómago era un nudo de nervios y anticipación. Observé cómo el restaurante se llenaba gradualmente. Parejas elegantes, grupos de negocios, celebraciones familiares. Vida normal desarrollándose mientras yo esperaba el momento que cambiaría mi vida para siempre. A las 8:20, las puertas principales se abrieron. Y ahí estaba él. Mi hijo. Renato entró con Susana del brazo, seguidos por 6 personas en trajes caros. Los inversionistas. Susana llevaba un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que mi auto. Joyas deslumbrantes. Maquillaje perfecto. Renato, impecable como siempre, sonriendo con esa confianza falsa que había perfeccionado. No me vieron. Todavía no. Enrique los recibió personalmente, los guió hacia la mesa central, exactamente como Susana había pedido. La mesa donde todos pudieran verlos. Donde pudieran brillar. Respiré profundo. El espectáculo estaba por comenzar. Los observé desde mi rincón mientras se acomodaban en la mesa central. Susana estaba en su elemento, riendo demasiado alto, tocando el brazo de los inversionistas con familiaridad calculada. Renato desplegaba carpetas con proyecciones financieras, señalando gráficos con entusiasmo ensayado. Reconocí a 2 de los inversionistas de las fotos que mi investigador había recopilado, empresarios serios con capital real, el tipo de personas que podían hacer o destruir un proyecto con una sola decisión. Susana había pedido champán inmediatamente, el más caro de la carta. Vi cómo Renato dudaba por un segundo al ver el precio en el menú, pero Susana lo ignoró. Solo lo mejor para esta noche, declaró con voz que llegó hasta mi esquina. Estamos celebrando el inicio de algo grandioso. Pasaron 20 minutos. Yo sorbía mi té lentamente, casi sin respirar. Entonces sucedió. Susana se levantó para ir al baño, caminando con esos tacones imposiblemente altos que la hacían parecer más una modelo que una persona real. Su camino la llevó directamente frente a mi mesa. Nuestras miradas se encontraron. Vi cómo sus ojos se abrían con shock, luego se entrecerraban con furia instantánea.
Se detuvo en seco, su boca formando una línea dura. Regresó caminando rápido hacia su mesa, inclinándose para susurrarle algo a Renato. Lo vi girar la cabeza, buscarme con la mirada. Cuando me encontró, su expresión pasó por varias emociones: sorpresa, vergüenza y finalmente, ira. Se levantó de la mesa, disculpándose con los inversionistas con una sonrisa tensa. Caminó hacia mí con pasos rígidos, Susana siguiéndolo como sombra furiosa. Mi corazón martillaba contra mis costillas, pero mantuve las manos tranquilas alrededor de mi taza de té. Renato llegó a mi mesa, su voz baja pero vibrando con rabia contenida. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Como si yo necesitara permiso para existir en espacios públicos. «Estoy cenando», dije simplemente. Susana se inclinó sobre la mesa, sus ojos como cuchillos. «¿En serio? Después de que te negaste a ayudar a tu propio hijo, ¿vienes a gastarte el dinero aquí? ¿Sabes cuánto cuesta este lugar?» De hecho, lo sabía exactamente. Hasta el último centavo. Renato miró nerviosamente hacia su mesa, donde los inversionistas observaban la escena con curiosidad evidente. «Mamá, esto es muy importante para mí. Por favor, no arruines esta noche. Puedes simplemente irte». Cada palabra era una bofetada. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «Tengo derecho a estar aquí como cualquier cliente». Susana rió, ese sonido cruel que ya conocía tan bien. «¿Cliente? Por favor. Seguro ni siquiera puedes pagar el plato más barato del menú». Se giró buscando a un mesero, chasqueando los dedos con impaciencia. «Disculpe, necesitamos hablar con el gerente. Hay una situación que requiere atención inmediata». El mesero, un joven llamado Hilario que llevaba 3 años trabajando conmigo, me miró discretamente. Le hice un gesto casi imperceptible con la cabeza. «Continúa». «Enseguida, señora», dijo profesionalmente, alejándose. Renato se frotaba la frente, su lenguaje corporal gritando estrés. «Mamá, por favor. Te lo suplico. Estos inversionistas son mi única oportunidad. Si cierro este trato, podré devolverte todo el dinero que te he pedido. Pero necesito que te vayas. Ahora». Todo el dinero. Como si alguna vez hubiera tenido intención de devolverlo. Susana ya no intentaba ser discreta. Su voz subió varios decibeles. «Esto es ridículo. Primero aparece nuestro restaurante favorito hace semanas, avergonzándonos frente a amigos. Ahora esto. Es como si nos estuviera acosando». Acosando. Yo era la acosadora por existir en el mismo espacio que ellos. Los comensales cercanos comenzaron a voltear, los murmullos llenando el aire. Una pareja en la mesa contigua susurraba mientras nos miraban. Un hombre mayor negaba con la cabeza, claramente desaprobando el espectáculo. Renato notó la tensión creciente y se puso aún más nervioso. «Susana, baja la voz». Pero ella estaba en modo completo de indignación performativa. ¿Bajar la voz? ¿Por qué? Estoy cansada de tener que lidiar con esta situación. Tu madre no entiende límites. No entiende su lugar. Mi lugar. Respiré profundo, sintiendo como cada fibra de mi ser quería gritar la verdad ahí mismo. Pero me contuve. Todavía no. Enrique apareció entonces, caminando con esa autoridad tranquila que lo caracterizaba. «Buenas noches. Entiendo que hay un inconveniente». Susana se lanzó sobre él como depredador sobre presa. «Sí, hay un gran inconveniente. Esta mujer», me señaló como si fuera evidencia en un juicio, «no debería estar aquí. Está causando problemas. Está acosando a mi esposo y a mí durante una cena de negocios crucial. Necesito que la saque inmediatamente». Enrique me miró, su expresión perfectamente neutral. «¿La señora ha causado algún disturbio?» Susana rió con incredulidad. ¿Disturbio? Su sola presencia es el disturbio. Mire cómo va vestida. Esto es un restaurante de alta categoría. Tienen códigos de vestimenta. Tienen estándares. Enrique revisó una tableta, fingiendo consultar algo. Según nuestros registros, la señora es cliente regular. Ha cenado aquí en múltiples ocasiones sin incidente alguno. Eso enfureció más a Susana. «No me importa cuántas veces haya venido.
Probablemente paga con cupones o promociones. Nosotros somos clientes reales. Gastamos dinero real aquí. Los inversionistas en la mesa central estaban completamente enfocados en la escena ahora. Uno de ellos, un hombre de cabello plateado con aire distinguido, se levantó y caminó hacia nosotros. Renato, ¿hay algún problema? Su voz era grave, autoritaria. Renato se giró rápidamente, su sonrisa falsa reapareciendo instantáneamente. No, señor Márquez. Solo un malentendido familiar menor. Ya se resuelve. El señor Márquez me observó con curiosidad, luego a Renato. Familiar. Susana se apresuró a intervenir. Es la madre de Renato. Tiene problemas. Ya sabe. Edad avanzada. A veces se confunde y aparece en lugares inapropiados. Estamos tratando de manejar la situación discretamente. Problemas. Confusión por edad. Me estaba pintando como senil frente a extraños. El señor Márquez frunció el ceño ligeramente. Entiendo. Situaciones familiares pueden ser delicadas. Pero su tono había cambiado. Había algo en su expresión que mostraba desaprobación. No hacia mí, hacia ellos. Enrique intervino entonces, su voz cortés pero firme. Permítanme resolver esto apropiadamente. Si me dan un momento, consultaré con mi supervisor sobre el mejor curso de acción. Susana bufó. ¿Supervisor? Traiga al dueño si es necesario. Quiero que alguien con autoridad real maneje esto. El dueño. Quería hablar con el dueño. La ironía era tan perfecta que casi sentí ganas de reír. Enrique asintió profesionalmente. Por supuesto. Permítame un momento. Se alejó hacia las oficinas administrativas. El tiempo pareció detenerse. Susana regresó a su mesa, hablando animadamente con los inversionistas, probablemente explicando la situación lamentable con su suegra problemática. Renato se quedó un momento más junto a mi mesa. Mamá, su voz era apenas un susurro ahora, pero cargado de algo que sonaba como desesperación. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no puedes simplemente apoyarme por una vez? Por una vez. Como si décadas de apoyo incondicional no contaran para nada. Renato, dije finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía, voy a quedarme. Voy a terminar mi cena. Y tú vas a volver con tus inversionistas y continuar tu reunión. Su mandíbula se apretó. Eres increíblemente egoísta. Se dio vuelta y regresó a su mesa, dejándome con esas palabras flotando en el aire. Egoísta. Yo era egoísta por finalmente poner un límite. Por finalmente existir en un espacio que ellos consideraban exclusivamente suyo. Vi a Enrique salir de las oficinas, caminando de regreso con una carpeta de cuero en las manos. Nuestras miradas se encontraron a través del restaurante. Asintió ligeramente. Era el momento de la verdad que cambiaría todo para siempre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el restaurante podrían escucharlo. Enrique caminó directamente hacia la mesa de Renato, no hacia la mía. La carpeta de cuero bajo su brazo parecía pesar toneladas con los secretos que contenía. Todo el restaurante había captado que algo importante estaba sucediendo. Las conversaciones en otras mesas se habían reducido a murmullos. Los meseros se habían detenido estratégicamente en posiciones donde podían observar sin ser obvios. Susana levantó la vista cuando Enrique llegó, su expresión triunfante. Finalmente. ¿Ya habló con el dueño? Ya van a sacar a esa mujer. Enrique colocó la carpeta sobre la mesa con un movimiento deliberado y suave. Señor, he consultado la situación con la persona apropiada. Permítanme aclarar algunos aspectos sobre este establecimiento. Renato lo interrumpió, su voz tensa. Mire, solo queremos resolver esto rápido. Estamos en medio de una reunión importante. Si puede pedirle a mi madre que se retire, estaremos muy agradecidos. Incluso podemos dejar una propina generosa por las molestias. Propina. Como si pudieran comprar conveniencia. Enrique mantuvo su compostura perfecta. Señor, antes de proceder, necesito que entienda algo fundamental sobre este restaurante. Abrió la carpeta, sacando el primer documento. Era el registro comercial oficial,
con sellos gubernamentales y fechas que se remontaban a 22 años atrás. Este establecimiento, junto con otros 6 restaurantes en la ciudad, pertenece a un grupo empresarial familiar. Susana apenas le prestó atención al documento, demasiado enfocada en su propia indignación. Eso es muy interesante, pero no veo qué tiene que ver con nuestra situación. Enrique continuó, imperturbable. Tiene todo que ver, señora. Verá, la propietaria mayoritaria de estos establecimientos prefiere mantener un perfil bajo. No busca publicidad ni reconocimiento, pero está presente más seguido de lo que la gente imagina. Sacó otro documento, este con fotografías. Fotografías mías con Roberto en la inauguración del primer local. Fotografías de ambos en ceremonias de premiación de la Asociación Gastronómica. Fotografías que databan décadas. El señor Márquez se inclinó hacia adelante, entornando los ojos para ver mejor las imágenes. Espere, esa mujer en las fotos. Susana finalmente prestó atención, tomando uno de los documentos. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo su expresión pasaba de irritación a confusión. No entiendo. ¿Qué es esto? Enrique señaló específicamente una sección del registro de propiedad. Como pueden ver aquí, la propietaria actual es la señora Marlene Herrera, viuda de Castellanos. Ella heredó la totalidad de las acciones tras el fallecimiento de su esposo hace 5 años. Desde entonces, ha mantenido y expandido las operaciones con notable éxito. El nombre completo. Mi nombre completo en documentos oficiales que no podían ser refutados. Renato se había quedado completamente inmóvil, su rostro perdiendo color gradualmente. Espera. Marlene Herrera. Susana negaba con la cabeza, su voz subiendo otra vez. Esto es ridículo. Tiene que ser un error. Tiene que haber otra Marlene Herrera. Es un nombre común. Enrique sacó más documentos. Escrituras de propiedades. Estados financieros con mi firma. Certificaciones de la Cámara de Comercio. Fotografías más recientes de reuniones administrativas donde yo aparecía claramente. No hay error, señora. Y para eliminar cualquier duda. Se giró hacia mí, su postura cambiando a una de respeto absoluto. Caminó hacia mi mesa mientras todo el restaurante contenía el aliento. Señora propietaria, lamento profundamente que haya tenido que presenciar esta situación desagradable. ¿Cómo desea que proceda? Señora propietaria. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí el peso de docenas de miradas, pero las únicas que importaban eran las de mi hijo. Renato estaba de pie ahora, su silla empujada hacia atrás, su boca abierta en shock absoluto. Susana había palidecido 3 tonos, los documentos temblando en sus manos. Los inversionistas intercambiaban miradas significativas, claramente reevaluando toda la situación. Me puse de pie lentamente, mis piernas más firmes de lo que esperaba. Mi voz, cuando finalmente salió, sonó tranquila. Más tranquila de lo que me había sentido en años. Enrique, gracias por manejar esto con tanta profesionalidad. Caminé hacia la mesa central, cada paso sintiendo como kilómetros. Renato retrocedió instintivamente cuando me acerqué, como si yo fuera una extraña peligrosa en lugar de su madre. Mamá, yo no sabía. Su voz se quebró a mitad de la frase. Susana encontró su voz primero, aunque salió como un chillido. Esto no puede ser real. Tú no puedes ser la dueña. Vives en esa casa horrible. Conduces ese auto viejo. Vistes como... ¿Cómo? No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Como una pobre. Como alguien insignificante. Como alguien que no merecía respeto. Como alguien que no necesita impresionar a nadie, completé por ella. Como alguien que construyó algo real en lugar de una fachada de apariencias. El señor Márquez se aclaró la garganta, su expresión ahora claramente incómoda. Señora Herrera, permítame presentarme formalmente. Soy Eduardo Márquez, de Márquez Capital Investments. Debo decir que conozco su reputación en la industria. Sus restaurantes son legendarios por su calidad y gestión excepcional. Se levantó, ofreciéndome su mano con genuino respeto. La estreché, notando cómo Susana observaba el intercambio con horror creciente.
Otro inversionista, una mujer elegante de mediana edad, también se puso de pie. Iris Mendoza, del fondo de inversión Crestview. Señora Herrera, es un honor. He intentado conseguir una reunión con usted durante meses. Sus números operativos son impresionantes. Renato había retrocedido hasta chocar con su silla, aferrándose al respaldo como si fuera lo único manteniéndolo de pie. No entiendo. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué dejaste que pensara? Su voz era apenas un susurro roto. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en meses realmente viéndolo. ¿Por qué dejé que pensaras que era pobre? Porque quería ver si me amabas sin dinero. Quería saber si tu madre valía algo para ti más allá de lo que pudiera darte. Las palabras salieron con un dolor que había estado guardando durante años. Y obtuve mi respuesta, Renato. La obtuve cada vez que me pediste dinero sin preguntar cómo estaba. Cada vez que Susana me humilló y tú permaneciste en silencio. Cada vez que me mantuviste alejada de mi nieto. Susana encontró algo de su bravuconería anterior, aunque sonaba hueca ahora. Esto es, tú nos engañaste. Nos hiciste pensar que eras nadie. Me giré hacia ella lentamente. No los engañé. Ustedes asumieron. Vieron ropa modesta y decidieron que yo no valía nada. Vieron humildad y la confundieron con pobreza. Vieron simplicidad y decidieron que era estupidez. Mi voz subió ligeramente, años de humillación transformándose en palabras. Nunca me preguntaron sobre mi vida. Nunca mostraron curiosidad sobre cómo pagaba las cuentas o de dónde salía el dinero que constantemente les daba. Porque no les importaba. Solo querían lo que podían sacar de mí mientras me mantenían lo suficientemente pequeña para sentirse superiores. El restaurante estaba en silencio absoluto. Incluso los meseros se habían quedado inmóviles. Renato intentó acercarse, su mano extendida. Mamá, lo siento. No sabía. Lo detuve con una mirada. ¿No sabías qué, Renato? ¿No sabías que tratarme como basura estaba mal? ¿Necesitaba saber que tenía dinero para tratarme con respeto básico? Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No era mi intención. Susana. Susana lo interrumpió, su voz ahora desesperada. Marlene, podemos explicar. Ha habido malentendidos. Estrés. Las presiones financieras nos han hecho actuar de formas. Su voz se apagó cuando la miré. Las presiones financieras. Saqué mi teléfono, abriendo los reportes de mi investigador. ¿Te refieres a los $200,000 en deudas? ¿Al fraude de seguros con las joyas? ¿A usar fotografías de Elías para estafar donaciones caritativas? Vi cómo el color drenaba completamente de su rostro. Los inversionistas se habían levantado ahora, claramente queriendo distanciarse de la situación. El señor Márquez recogió su maletín. Creo que esta no es una conversación apropiada para nosotros. Renato, creo que nuestra posible asociación necesita ser reconsiderada. Los otros inversionistas murmuraron acuerdos, comenzando a retirarse. Susana los observaba irse, su sueño de financiamiento desmoronándose frente a sus ojos. Los inversionistas se marcharon uno por uno, dejando a Renato y Susana solos en aquella mesa que se suponía sería su momento de triunfo. Los platos de comida cara permanecían intactos. La botella de champán de $300 se calentaba en su cubeta de hielo, burbujas perdiendo su efervescencia como las ilusiones de mi hijo. Susana se dejó caer en su silla, su vestido verde esmeralda que antes parecía símbolo de éxito ahora lucía como disfraz barato. Renato seguía de pie, sus manos temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Todo el restaurante observaba, algunos comensales con lástima, otros con satisfacción ante el drama desarrollándose frente a ellos. Yo permanecía allí, sintiendo el peso de 66 años de vida condensados en este momento único. Mamá, Renato finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido quebrado. Por favor. Podemos arreglar esto. Puedo explicar todo. Di un paso hacia él, manteniendo distancia suficiente como para ver su rostro completo. ¿Explicar qué exactamente? ¿Explicar por qué hace 3 semanas intentaste echarme de este mismo restaurante? ¿Explicar por qué me has mantenido alejada de mi nieto durante 2 años?
Explicar por qué cada vez que te miraba en el espejo veías vergüenza en lugar de orgullo. Cada pregunta era una estocada precisa, dirigida al corazón de años de dolor acumulado. Renato negaba con la cabeza, lágrimas corriendo libremente ahora por sus mejillas. Yo te amo, mamá. Eres mi madre. Siempre has sido importante para mí. Sentí mi propia garganta cerrarse con emoción, pero la empujé hacia abajo. Había llorado suficiente en privado. Ahora era momento de verdades. No confundas necesitarme con amarme, Renato. Me necesitabas como fuente de dinero. Me necesitabas como red de seguridad emocional cuando te convenía. Pero amarme hubiera significado respetarme incluso cuando pensabas que no tenía nada que ofrecerte. Señalé a Susana, que ahora lloraba silenciosamente con su máscara de maquillaje corriendo por sus mejillas. Ella te mostró quién ser, y tú elegiste convertirte en esa persona. Elegiste los valores superficiales sobre los valores reales. Elegiste las apariencias sobre la sustancia. Y lo más doloroso es que elegiste su aprobación sobre el amor de tu madre. Susana levantó la vista, su voz saliendo entre sollozos. Lo siento, Marlene, de verdad lo siento. Yo vine de una familia donde las apariencias lo eran todo, donde el estatus definía tu valor. No sabía cómo ser diferente. Era la primera vez que la escuchaba sonar genuina, vulnerable. Pero las disculpas después de ser descubiertas siempre suenan diferentes a las disculpas que surgen de arrepentimiento real. Susana, dije con voz más suave pero firme, tuviste incontables oportunidades de conocerme realmente, de ver más allá de mi ropa o mi casa. Cada vez que cociné para ustedes con amor, cada vez que tejí ropa para Elías, cada vez que ofrecí ayuda genuina, pudiste elegir verme como persona. Elegiste verme como estorbo. Enrique se acercó discretamente, inclinándose para hablar en voz baja. Señora Marlene, ¿desea privacidad? Puedo preparar una de las salas privadas. Consideré la oferta. Parte de mí quería terminar esto lejos de ojos curiosos. Pero otra parte, la parte que había sido humillada públicamente tantas veces, necesitaba que esto fuera público también. No, Enrique. Gracias. Esto necesita terminar aquí, donde comenzó. Él asintió con comprensión, retrocediendo pero permaneciendo cerca por si lo necesitaba. Renato dio un paso hacia mí, sus brazos extendidos como queriendo abrazarme. Mamá, por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar. Seremos diferentes. Susana y yo podemos aprender. Solo, no nos abandones. No los abandones. La ironía era aplastante. Renato, tú me abandonaste primero. Hace años. Cuando decidiste que yo no encajaba en la vida que querías proyectar. Respiré profundo, sintiendo como las palabras siguientes iban a cambiar nuestra relación para siempre. Vine esta noche no para humillarlos. Vine porque necesitaban ver consecuencias reales. Necesitaban entender que las acciones tienen peso. Que no puedes tratar a las personas como descartables y esperar que siempre estén disponibles cuando finalmente las necesites. Saqué un sobre de mi bolso, uno que había preparado días atrás con mi abogado. Lo coloqué sobre la mesa frente a Renato. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Es una carta de mi abogado. Explica cómo he reestructurado mi testamento y mis activos. Vi cómo sus ojos se abrían con pánico. Mamá, no. Lo interrumpí levantando mi mano. Escúchame completamente antes de hablar. Tu herencia ahora consiste en esta casa donde creciste y $10,000 en efectivo. El resto de mis propiedades, restaurantes e inversiones irán a un fideicomiso que beneficiará a mis empleados leales, organizaciones de caridad que alimentan a personas necesitadas, y a un fondo educativo para Elías que él recibirá cuando cumpla 25 años, administrado por terceros independientes. Renato tomó el sobre con manos temblorosas, sacando los documentos. Susana leyó por encima de su hombro, su rostro pasando del shock a la desesperación absoluta. No puedes hacer esto, Susana susurró. Somos tu familia. Elías es tu nieto. Mi corazón se partió un poco más, pero mantuve mi voz firme. Precisamente porque Elías es mi nieto hice estas provisiones. Él tendrá acceso a educación, oportunidades, seguridad financiera cuando sea adulto.
pero lo recibirá sin que ustedes puedan tocarlo o manipularlo. Y aprenderá, con suerte, que el dinero viene con responsabilidad y respeto hacia los demás. Renato dejó caer los papeles sobre la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. Sus sollozos eran profundos, desgarradores. Una parte maternal de mí quería consolarlo, abrazarlo como cuando era niño y tenía pesadillas. Pero ya no era un niño. Era un hombre que había tomado decisiones deliberadas durante años. Esto no significa que los corte completamente de mi vida, continué, sintiendo mis propias lágrimas amenazando con salir. Pero sí significa que nuestra relación necesita reconstruirse desde cero. Con honestidad. Con respeto mutuo. Sin transacciones financieras de por medio. Miré a Susana directamente. Y significa que si quieren que forme parte de la vida de Elías, será bajo términos muy diferentes. No como la abuela vergonzosa que mantienen escondida. Como parte real de su vida, o nada en absoluto. Susana abrió la boca para responder, pero no salió nada. Renato levantó su rostro, rojo e hinchado por el llanto. ¿Qué tenemos que hacer? Dime qué hacer para arreglar esto. Era la pregunta equivocada. No se trata de hacer algo para recuperar mi dinero, Renato. Se trata de hacer algo porque genuinamente quieres ser mejor persona. Porque te importa cómo tus acciones afectan a otros. Porque quieres que tu hijo crezca viendo valores reales en lugar de hipocresía. Me agaché ligeramente para estar a la altura de sus ojos. Cuando papá murió, perdí a mi compañero de vida. Pero pensé que al menos tenía a mi hijo. Descubrir que solo era valiosa para ti cuando pensabas que podía sacar algo de mí fue peor que cualquier viudez. Mi voz se quebró finalmente en esa última palabra. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Me dolió cada día. Cada desprecio. Cada vez que Susana me insultaba y tú no decías nada. Cada foto de Elías en redes sociales, sabiendo que yo no podía estar ahí. Renato extendió su mano hacia mí, y esta vez no la rechacé. La tomé, sintiendo sus dedos fríos y temblorosos. Lo siento tanto, mamá. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Apreté su mano brevemente, luego la solté. Lo sé. Y quizás algún día ese lo siento será suficiente para reconstruir algo real entre nosotros. Pero hoy no es ese día. Me enderecé, limpiándome las lágrimas con dignidad. Enrique apareció instantáneamente a mi lado, ofreciéndome un pañuelo limpio. Lo tomé con gratitud, limpiándome el rostro. El restaurante seguía en silencio sepulcral, cada persona presente había sido testigo de un momento íntimo y devastador. Me giré hacia los comensales, mi voz clara. Lamento el espectáculo. Por favor, continúen con sus cenas. El champán de la casa es cortesía de la gerencia esta noche. Un aplauso comenzó desde una mesa en el fondo. Lento al principio, luego se extendió. No era el tipo de aplauso alegre de celebración. Era algo más profundo, más respetuoso. Era reconocimiento. Era solidaridad. Era gente que había visto injusticia corregirse, dolor ser nombrado, dignidad ser reclamada. Caminé hacia la salida con la cabeza alta, Enrique escoltándome. Detrás de mí, escuché a Renato llamarme una última vez. Mamá, espera. Me detuve, pero no me giré completamente. Voy a cambiar. Te lo prometo. Voy a ser el hijo que merecías tener. Mi voz salió suave pero firme. No lo hagas por mí, Renato. Hazlo por ti. Hazlo por Elías. Hazlo porque es lo correcto. Y entonces salí del restaurante hacia la noche fría, sintiendo que algo pesado finalmente había sido liberado de mi pecho. La noche estaba fría y despejada cuando salí del restaurante. Las estrellas brillaban con una claridad que no había notado en años. Griselda me esperaba en el estacionamiento, recostada contra su auto. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó sin decir palabra. Me dejé sostener por ella, permitiéndome finalmente colapsar ahora que estaba lejos de todas esas miradas. Lloré en su hombro, no solo por el dolor de lo que acababa de hacer, sino también por el alivio. El alivio de finalmente haber dicho la verdad. De haber puesto límites. De haber dejado de tragarme mi propia dignidad para mantener una paz falsa. Lo hiciste, murmuró Griselda en mi oído. Estoy tan orgullosa de ti.
Nos quedamos así varios minutos hasta que mis lágrimas se secaron y mi respiración se calmó. Conduje a casa en silencio, Griselda siguiéndome en su auto para asegurarse de que llegara bien. Mi pequeña casa me recibió con su familiaridad reconfortante. Las paredes que Renato había despreciado. Los muebles que Susana había considerado vergonzosos. Todo se veía diferente ahora. No mejor ni peor. Solo diferente. Como si hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Me preparé un té y me senté en mi sofá viejo, el mismo donde Roberto solía leer el periódico los domingos. Griselda se sentó junto a mí, esperando pacientemente a que yo hablara. ¿Crees que fui demasiado dura?, pregunté finalmente. Ella negó con la cabeza firmemente. Fuiste justa. Hay una diferencia enorme entre ser dura y simplemente dejar de permitir abuso. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono sonaba constantemente. Renato llamaba varias veces al día. Dejaba mensajes de voz largos, disculpándose, explicando, suplicando. Susana también llamaba, su tono oscilando entre genuino arrepentimiento y velada desesperación. No contesté ninguna llamada durante la primera semana. Necesitaba silencio. Necesitaba procesar décadas de dolor que había estado empujando hacia abajo. Enrique me mantenía informada sobre el restaurante. Aparentemente, la historia se había filtrado entre los círculos empresariales de la ciudad. Algunos medios locales habían intentado contactarme para entrevistas. Rechacé todas. Esta no era una historia para consumo público. Era mi vida, mi familia, mi dolor privado. 2 semanas después de aquella noche, recibí una carta. No un mensaje de texto ni un email. Una carta escrita a mano en papel bueno. Era de Renato. La abrí con manos temblorosas, leyendo palabras que parecían salir de un lugar más profundo que cualquier cosa que me hubiera dicho en años. Hablaba de terapia que había comenzado. De conversaciones honestas con Susana sobre sus valores y prioridades. De vender el departamento caro y mudarse a algo más modesto. De buscar trabajo real en lugar de esquemas de inversión. De querer que Elías creciera conociendo el valor del trabajo honesto y el respeto hacia todas las personas, sin importar su apariencia exterior. No pedía dinero. No pedía que revirtiera mis decisiones sobre la herencia. Solo pedía, al final de la carta, la posibilidad de reconstruir una relación real. Lloré leyendo esa carta. No de tristeza, sino de algo más complicado. Esperanza mezclada con cautela. Amor mezclado con protección propia. Respondí con mi propia carta, escrita también a mano. Le dije que apreciaba sus palabras, pero que las acciones a largo plazo hablarían más fuerte que cualquier promesa inmediata. Le dije que estaba dispuesta a intentarlo, lentamente, con límites claros. Que podíamos empezar con cafés ocasionales, conversaciones sin agenda, reconstruyendo confianza ladrillo por ladrillo. Y que más que nada, quería conocer a mi nieto. Realmente conocerlo. Estar presente en su vida si ellos genuinamente lo permitían. 1 mes después, tuvimos nuestro primer café. En un lugar neutral, no en mi restaurante ni en su zona de la ciudad. Solo nosotros 3, Renato, Susana y yo. Fue incómodo al principio. Conversación forzada, silencios largos. Pero había algo diferente en sus ojos. Menos arrogancia. Más humildad. Susana se disculpó formalmente, sin excusas, sin justificaciones. Solo reconociendo el daño causado. No la perdoné inmediatamente. El perdón verdadero necesita tiempo. Pero reconocí su esfuerzo. Renato habló sobre su nuevo trabajo, uno con salario modesto pero honesto. Sobre cómo se sentía más ligero sin la presión de mantener apariencias imposibles. Sobre las conversaciones que estaba teniendo con Elías sobre bondad y respeto, incluso a los 2 años del niño. 3 meses después del incidente en el restaurante, finalmente conocí a Elías apropiadamente. Renato y Susana me invitaron a un parque público. Mi nieto corría entre los columpios, su risa llenando el aire. Cuando me vio, vaciló. Era una extraña para él. Pero Renato se arrodilló a su nivel, señalándome. Elías, ella es tu abuela Marlene. La persona que te hizo esta bufanda que tanto te gusta. Había seguido tejiendo para él, enviando regalos a través de Renato, sin esperar reconocimiento. El niño me miró con esos ojos enormes y curiosos.
Luego corrió hacia mí con la confianza absoluta que solo tienen los niños. Me abrazó las piernas. Sentí que mi corazón explotaba y se reconstruía simultáneamente. Pasamos la tarde jugando. Elías me mostró cómo subir al tobogán, cómo columpiarme, cómo buscar insectos bajo las piedras. Renato y Susana observaban desde una banca cercana, dándonos espacio pero presentes. Cuando el sol comenzó a bajar, Elías bostezó en mis brazos, su cabeza pesada contra mi hombro. «Abuela, hueles bonito», murmuró con voz soñolienta. Esas palabras simples significaron más que cualquier disculpa elaborada. Significaron futuro. Significaron posibilidad. Significaron que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría crecer de todo este dolor. La reconstrucción fue lenta. Hubo retrocesos. Momentos donde viejos patrones intentaban resurgir. Pero había algo fundamentalmente diferente ahora. Había honestidad. Había límites respetados. Había esfuerzo genuino. Renato comenzó a visitarme regularmente, no cuando necesitaba algo, sino simplemente para estar. Para preguntarme sobre mi día. Para escuchar historias de su padre que nunca había querido oír antes. Susana, sorprendentemente, se volvió estudiante humilde. Preguntaba sobre mi trabajo en los restaurantes, sobre las decisiones empresariales, sobre cómo Roberto y yo construimos algo duradero. No para copiarme, sino para genuinamente aprender sobre valores que nunca le habían enseñado. 6 meses después, en mi cumpleaños número 67, Renato organizó una pequeña cena. No en un lugar elegante. En mi casa. Cocinó él mismo, usando recetas que yo le había enseñado cuando era niño pero que había olvidado. Susana trajo flores del mercado local, no arreglos caros de florería. Elías me regaló un dibujo hecho con crayones, líneas torcidas que supuestamente éramos él y yo. Lo colgué en mi refrigerador, donde permanece hasta hoy. Esa noche, después de que Elías se durmiera en mi sofá viejo, Renato me tomó la mano. Gracias por no rendirte con nosotros. Por darnos esta oportunidad de ser mejores. Le apreté la mano de vuelta. Gracias por tomarla. Por elegir el cambio real en lugar de simplemente decir palabras. Hoy, 2 años después de aquella noche en el restaurante, mi vida es diferente pero también similar. Sigo viviendo en mi casa modesta. Sigo conduciendo mi auto viejo. Sigo vistiendo con sencillez. Pero ahora Renato entiende que esas elecciones no vienen de pobreza sino de valores. Sigo manejando mis restaurantes, aunque ahora Renato ocasionalmente me acompaña a reuniones administrativas, aprendiendo genuinamente el negocio no para heredarlo, sino para entender el legado de su padre. Susana comenzó a trabajar en una organización benéfica real, usando sus habilidades de redes sociales para causas genuinas en lugar de autopromoción. Y Elías, mi dulce Elías, viene a mi casa 2 veces por semana. Horneamos galletas juntos. Le cuento historias de su abuelo. Le enseño que el valor de las personas no está en su ropa o su casa, sino en su corazón y sus acciones. La reconciliación no borró el dolor. Las cicatrices permanecen. Hay días donde recuerdo las humillaciones y todavía duelen. Hay momentos donde veo a Renato y Susana y una parte de mí permanece cautelosa, protegiendo mi corazón de futuras heridas. Pero también hay momentos de risa genuina, de conexión real, de amor que está aprendiendo a existir sin condiciones ni transacciones. Aprendí que establecer límites no es crueldad, que exigir respeto no es egoísmo, que proteger tu dignidad no te hace menos amorosa. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para enseñar, incluso a tus hijos adultos, que cada persona merece ser tratada con humanidad básica, sin importar cuánto dinero tenga o cómo se vista. Esa noche en el restaurante cambió todo. No porque revelé mi riqueza, sino porque finalmente revelé mi valor. Y ese valor nunca dependió de cuántos restaurantes poseía o cuánto dinero tenía en el banco. Dependía de mi humanidad, mi dignidad, mi derecho a ser respetada simplemente por existir. Roberto hubiera estado orgulloso. No del imperio que construimos, sino de la mujer que finalmente defendió ese imperio cuando más importaba. Hoy ceno en ese mismo restaurante regularmente. A veces sola, disfrutando la paz. A veces con Griselda, celebrando nuestra amistad inquebrantable. Y a veces con Renato, Susana y Elías, construyendo memorias nuevas sobre las cenizas de las viejas. El respeto no se hereda. Se gana.
Se elige. Y se protege, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Porque al final, lo único que realmente poseemos es nuestra dignidad. Y esa, nadie puede quitártela a menos que tú se lo permitas.